Amados amigos, hermanos, saludos y bendiciones. Sean todos bienvenidos a un nuevo estudio bíblico en nuestro programa, El Dr. Anderson Habla. Amados, yo soy el pastor Héctor Anderson de la iglesia La Voz de Patmos en el Bronx, Nueva York. Agradecido de Dios por la gran oportunidad de permitirme llegar hasta sus hogares mientras les comparto unas palabras de bendición segura. Estamos ya por algún tiempo hablando de este nuevo ciclo de temas difíciles de la Biblia y estamos cubriendo la vida de Jesús desde la eternidad a la cruz y de la cruz al trono. Mis amados, quisiera proponerle algo. ¿Qué les parece si retrocedemos para cubrir algunos tópicos pasados precisamente por alto? Me he sentido redargüido por Dios por la manera rápida que yo estoy cubriendo la vida de Jesús desde la eternidad a la cruz y devuelto al trono. Me parece que no le ha placido a Dios, no le ha parecido bien a Dios que dejara a un lado algunos incidentes importantes del último día de Jesús sobre la tierra antes de su crucifixión. En cuanto a la eternidad pasada, solo le dimos un brochazo a la visita de Dios a la tierra. También tocamos ligeramente la unión hipostática, es decir, la unión de Dios o de la divinidad con la humanidad. Y finalmente hablamos de por qué Dios tiene que hacerse hombre. Eso fue todo lo que discutimos. Y entonces, en este ciclo, estamos dando la impresión de que todo lo que hemos hablado es lo que hay. Sin embargo, hay mucho más de ahí. Al tocar el camino hacia la cruz, saltamos inmediatamente al arresto y juicio de Jesús que colgamos en las redes recientemente. ¿No creen ustedes que vamos demasiado rápido con el tema? Yo creo que sí. Así que vamos a retroceder un poco para cubrir, al menos comenzando con la última cena de Jesús con sus discípulos. Creo que es muy importante, por cierto. Luego vamos a discutir Jesús en el jardín de Getsemaní, que también quisimos tocar ligeramente, pero no quisimos que ustedes vieran ese video. Vamos a hablar de su arresto y también de 2 de los 3 juicios de Jesús en la noche que fue arrestado. Y vamos rápidamente, amados, a la palabra de Dios para entrar en tema. No quiero prolongar los videos. Así que vamos a Mateo 26, vamos a leer del 17 en adelante hasta el 25. Y la palabra dice: el primer día de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua.
Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comía, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Y a la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Y ay de aquel hombre, porque en el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces, respondiendo Judas, el que lo entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Mis amados, es una historia larga, pero vamos a resumirla. Al salir Jesús del templo, se acercaron a él sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. En ese momento el hombre predice que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Más tarde, estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron nuevamente a él aparte para hacerle más preguntas. Y la respuesta a sus muchas preguntas hizo algo, y fue que comenzó a hablar con ellos. Habló de las señales antes del fin. Habló de la venida del Hijo del Hombre. También insertó en esta conversación dos parábolas importantes: la parábola de las 10 vírgenes y la parábola de los talentos. Y finalmente concluyó hablándoles del juicio de las naciones. Lo próximo que vemos es que encontramos a Jesús sentado celebrando la cena pascual con sus discípulos. Era una fiesta importante. La Pesá es la Pascua judía que se celebra el día 15 del mes de Nisán. Esta festividad se extiende durante 7 días. Ahora, el Seder de la Pascua tiene lugar la primera noche, que es la primera comida de la Pascua. Y aparentemente en ese momento es posible que Jesús estuviese celebrando esa primera comida de la Pascua, es decir, el Seder de la Pascua. Ahora, durante la comida, él dijo que uno de ellos los traicionaría. Debo decir, lo traicionaría. Los discípulos se mostraron muy molestos con estas palabras y comenzaron a preguntarle uno tras otro: seguramente, maestro, no te refieres a mí. Es decir, ¿seré yo? Jesús respondió: el que moja el pan conmigo en el plato me traicionará. Y justamente en ese momento Judas preguntó a Jesús si se refería a él, a lo que Jesús respondió: tú lo has dicho. Amados, mientras comían, Jesús tomó un trozo de pan
hizo una oración de agradecimiento, partió el pan y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros, o es decir, por ustedes, es partido. Luego tomó la copa, dio gracias a Dios y se la dio también diciendo: esto es mi sangre que sella el pacto de Dios, mi sangre derramada por muchos para perdón, para remisión de pecados. La Biblia nos cuenta que después de eso cantaron un himno y salieron al monte de los olivos. Vamos a ver ahora el trasfondo de todo esto que hemos hablado. Perdonen la extensión de esta lección. La fiesta de la Pascua judía se celebra anualmente durante el mes de Nisan, durante la primavera, a final de marzo y principio de abril. Esta fiesta recuerda el éxito. Esta fiesta recuerda el éxito, cómo Dios recordó, sacó al pueblo de Egipto de la esclavitud. El tema principal de la festividad es una comida especial, donde toda la familia se reúne para escuchar la historia de la liberación de sus antepasados de la esclavitud en Egipto. Ahora, durante esa comida hay una serie de alimentos simbólicos en la mesa que incluyen lo siguiente: pan sin levadura, esto era un pan plano, horneado sin nada de levadura, recordando al pueblo judío que cuando sus antepasados abandonaron a Egipto, lo hicieron a toda prisa, no teniendo realmente suficiente tiempo para preparar el pan de la forma habitual. Lo segundo que había en la mesa era vino. Durante esa celebración se beben 4 vasos de vino durante el relato de la historia del éxito, para recordar a los judíos las promesas de Dios a su pueblo. 4 copas de vino que forman parte de la comida, de la fiesta de la noche de Pascua, según la Mishnah, que es el compendio de enseñanzas de los rabinos. Ahora, la razón específicamente de las 4 copas de vino está basada en la interpretación rabínica del Éxodo, donde se emplean 4 términos diferentes de liberación según Éxodo, el capítulo 6, los versículos 6 y 7. La expresión del texto dice: los sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, los libraré de su servidumbre, los redimiré. Esos son los verbos allí. Con brazos extendidos y con juicios grandes le está prometiendo el Señor. Y finalmente dice: los tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Amados, así que la primera copa se toma, porque todavía se celebra en Israel, los israelitas lo hacen donde quiera que estén, al principio de la cena, y luego se va explicando la historia bíblica. La segunda copa se toma al concluir la explicación. Y hay una tercera copa, sin embargo, que se toma después de la cena, la cual corresponde a la frase: los redimiré. Entonces es probablemente, mis amados, que en ese punto es que Jesús tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que realmente es
derramada por vosotros, por ustedes. Ahora, la cuarta y última copa se toma al cantarse los cánticos del Halel. Quiere decir alabanza, y es una oración judía basada en los salmos bíblicos 113 al 118, que es usada como una alabanza. Ese cántico se canta y parece que Jesús cantó esa canción. También junto con esa copa se pronuncia la bendición hebrea que reza de esta manera: bendito tú, Señor Dios nuestro, Rey eterno. Ahora, ese término no tiene mucha razón en nuestro idioma, pero después se concluye diciendo que creas, en la palabra pri hagafen, refiriéndose al fruto de la vid. Al parecer, esto es lo que Mateo describe cuando dice, hablando de Jesús, les dijo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid. Ahora, por si esto fuera poco, Mateo también incluye relato, incluso, cómo Jesús termina la cena cantando un himno, que es una referencia precisamente al Halel, o la alabanza al cantar los salmos 113 al 114. El otro alimento simbólico, o los otros dos alimentos simbólicos, son las hierbas amargas, que son un recordatorio de la amargura de la esclavitud en ese país, en Egipto. Ahora, hay otra comida durante esa cena, que es el hueso de cordero. Los huesos del cordero es un recordatorio del cordero que fue sacrificado para los marcos y dinteles de las puertas de las personas, para que pudieran marcar sus puertas y dinteles con sangre y que el ángel de la muerte pasara por alto. Finalmente tenemos un último plato en la comida, el haroset o charoset. Cualquiera de las dos maneras está bien. El charoset o haroset es una pasta dulce de manzana, nueces y canela, con un color y una textura destinada a recordarles a ese pueblo de Dios la mezcla, el hormigón durante su tiempo en Egipto, y por lo tanto actuar como un recordatorio del trabajo de los esclavos israelitas que hacían ladrillo con barro. Amado, este alimento manifiesta además la libertad del pueblo judío cuando salió de Egipto. Las liturgias de esta festividad es la forma de transmitir a las nuevas generaciones el éxodo de Israel de la esclavitud a la que fueron sometidos y también hacia la libertad. Amados, durante la comida Jesús anunció que uno de sus discípulos lo entregaría a las autoridades. Judas ya había hecho arreglos con los líderes judíos para hacer esto por 30 monedas de plata. No sabemos ahora cuántos significan 30 monedas, pero es una bagatela. Esto muestra que Jesús es plenamente consciente de lo que le sucedería, que pronto sería arrestado y ejecutado. Sin embargo,
acepta esto porque sabe que es el plan de Dios. Cuando Jesús toma el pan y el vino y les da un pedazo y le da un nuevo significado para sus seguidores, mostró que estaba a punto de establecerse un nuevo pacto entre Dios y su pueblo. La muerte de Jesús sería el sacrificio final que permitiría que todas las personas reciban el perdón de Dios. Quiero señalar, para terminar, cualquiera que tenga fe en Jesús y crea que murió para el perdón de sus pecados, puede ser miembro de la comunidad del pacto de Dios. Esto no es única y exclusivamente para judíos. Este privilegio ya no es para los judíos exclusivamente, sino para todo aquel que cree en ese derramamiento y que creen que Jesús dio su vida por ellos en la cruz del Calvario. Pueden ser perdonados mediante esa sangre derramada en la cruz. Tú puedes hacerlo. Si no has buscado a Dios, si no has creído, esta es tu oportunidad. Mi pregunta ahora es, ¿has creído en ese derramamiento de la sangre de Cristo por tus pecados? Tú puedes hacerlo ahora mismo. Si lo haces, te garantiza una vida eterna al lado de Él. Ojalá hayas tomado la mejor decisión de tu vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida.